Ahora sí vamos a empezar. Buenos días a todos. A esta sesión de día lunes. Hoy día tenemos dos temas que quedaron pendientes de la sesión anterior. En el primero vamos a terminar la discusión sobre las condiciones financieras para la ampliación de la cobertura del subsidio. Tenemos una presentación de doña Nadia Muñoz, de la Superintendencia, que va a exponer sobre la experiencia respecto de los electrodependientes. Y después vamos a tener una exposición de la diputada Joana Ahumada, que también tiene algunas ideas que quiere proponer en esta mesa de trabajo sobre este tema. En segundo lugar, vamos a abordar el tercer pilar del anuncio del Ejecutivo, que dice relación con los cambios en materia de pequeños medios de generación distribuida, donde quien les habla va a exponer una presentación que lo que hace es formular una propuesta de acuerdo para efectos de sobre todo lo que debería quedar recogido en el informe. Y tenemos también una presentación de APEMEC, entiendo que está Rafael, quien también va a... Siéntate, a ver, siéntese. Y esa sería, digamos, la orden del día. La diputada y... ¿todavía presidenta? No, ya no. Todavía sí. Diputada y presidenta de la Comisión de Energía también tenía una propuesta respecto al funcionamiento de la siguiente sesión. Sí. Gracias, ministro. Bueno, entendiendo los tiempos, quiero saludar a todos y cada uno. Efectivamente, para poder avanzar ya estamos como en la recta final y hay varios puntos que quedan pendientes, y la idea es que el día jueves, que debería ser la próxima sesión, podamos hacer una mesa técnica para que puedan venir a presentar solo en esa línea, digamos, solo sea técnica, para poder avanzar en cosas más puntuales y concretas. Entonces, para poder dar viabilidad a la discusión. Y así el próximo lunes poder hacer el avance y el cierre que ya debiéramos ir teniendo próximamente para poder dar cumplimiento a los tiempos y así el Ejecutivo pueda presentar el proyecto a la Comisión. Eso. Perfecto, entonces la sesión del próximo jueves sería únicamente con asesores. Para ese momento ya deberíamos tener al menos una propuesta de informe circulado también con los asesores parlamentarios, para que ese ojalá sea el foco del debate, de tal manera de poder cumplir con el plazo de la entrega del informe y que pueda ser utilizado en el proyecto de ley que estamos preparando. ¿Algún orden del día se le llama esto en la práctica parlamentaria? ¿Nada más? Muy bien. Entonces, si puede presentar, por favor. Hola, buenos días. Ministro, por su intermedio, saludo a todos los presentes. Mi nombre es Nadia Muñoz, soy jefa de la División Jurídica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y en esta oportunidad tengo que presentarles sobre la experiencia respecto al tema de pacientes de electrodependientes. ¿Cómo funciona actualmente? Bueno, algunos antecedentes generales. En principio, en el año 2018, junio, el Ministerio de Energía estableció a través de un decreto supremo una serie de beneficios para los pacientes con hospitalización domiciliaria, también conocidos como electrodependientes. Recién a través de la ley 21.304 o ley Lucas Riquelme, conocida por toda la población, se aprueba en el Parlamento en el año 2021 e incorporan el domicilio de los pacientes electrodependientes dentro del listado cuyo suministro
no puede suspenderse en caso de que los servicios se encuentren impagos. Además, establece una serie de obligaciones a las empresas concesionarias, cumplimientos que son fiscalizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. El 9 de mayo fue publicado en el Diario Oficial el Decreto Supremo 65 del Ministerio de Energía, que es el reglamento de la Ley 21.304. Dicho reglamento tiene una importancia de que a partir de esa fecha entran en vigencia las disposiciones mencionadas de la ley. Ahora, ¿cómo es el proceso de inscripción? La inscripción se puede realizar en la empresa concesionaria o directamente en la SEC. El medio puede ser a través de presencial, directamente ya sea en las oficinas de la empresa o la SEC, o a través de medios electrónicos. Un paciente electrodependiente podrá inscribirse en el registro no importando si está ubicado en su domicilio particular u otra casa donde esté realizando su reposo. Y la vigencia del registro que llevan las empresas es de 2 años, salvo que el certificado indique menos tiempo. Este registro debe estar sujeto a renovación y cualquier información o cambio debe ser notificado por la empresa a la SEC y a la empresa propiamente tal. Ahora, en cuanto al proceso de inscripción, desde el año 2018, contamos desde que el Ministerio sacó este decreto antes de la ley, se han inscrito 19.161 pacientes y hasta al 30 de junio del 2024, el número total de pacientes vigentes que mantienen las empresas y que informan periódicamente es de 9.843. Del gráfico pueden ver que la mayoría está registrado en la región metropolitana, que equivale al 34%, vigentes a nivel nacional. Si se fijan en el cuadro, la segunda región con mayor personas inscritas es Valparaíso, Biobío, Maule, Los Lagos y así sucesivamente. Ahora, viéndolo por comuna, nacionalmente, las comunas con mayor cantidad de hogares con pacientes electrodependientes es, Puente Alto en la región metropolitana, Valparaíso, en la región de Valparaíso, Viña del Mar, Maipú, Coquimbo, San Bernardo, y así sucesivamente, pero se están concentradas también entre las regiones de Valparaíso y región metropolitana. Perdón. Ahora, en cuanto al mecanismo de cálculo y descuento, es el paciente o su tutor el que debe seleccionar en el formulario de registro entre las 3 opciones existentes para determinar el consumo de su equipamiento. Como puede ver en la lámina, son el consumo estimado fijo de 50 kWh, la estimación consumo nominal de equipo descontando este monto íntegramente, o una incorporación de un equipo de medición entre el sistema de conexión central del domicilio y los dispositivos de uso médico. Ahora, como podrán ver en la lámina siguiente, el mayor número de pacientes electrodependientes eligen como método de estimación el consumo fijo de 50 kWh mes. Y eso equivale de los 9.843, que el 88,43% eligen este descuento del 50 kWh. Ahora, en cuanto a las oportunidades de mejora que ve la Superintendencia en función de lo que nos vemos en nuestras tareas diarias, consideramos que la incorporación de equipos telemedidos sería una mejora que permita a las empresas monitorear en línea la continuidad de suministros. Actualmente esto no se hace en línea y por lo tanto las empresas no pueden verificar si es que si existe o no continuidad en el suministro en el caso de estos pacientes. Y otra oportunidad de mejora es el aseguramiento de equipos de respaldo para el 100% de los pacientes, incorporando el combustible en caso de ser utilizado. Muchas gracias.
Sí, datos que era muy importante tener en común y que muestran de alguna manera que este es un registro que razonablemente ha funcionado, que se ha hecho cargo de una necesidad social, sin perjuicio de que en su magnitud es donde está el desafío de avanzar, atendido que los 50 kilowatt hora mes, digamos, que es el contenido del subsidio, cubre de alguna manera una parte cubre de alguna manera el equipamiento para el soporte vital del electrodependiente, pero no necesariamente se hace cargo de el mayor costo efectivo que supone para las familias la presencia de un paciente electrodependiente. Eso, digamos, el cálculo que nos permite ir a estos 200 kilowatt hora mes, que es la meta que nos hemos puesto como ejecutivo con este refuerzo de 150 kilowatt hora mes, tiene la metodología que se explicó en la sesión anterior, que es esencialmente considerar los consumos promedios de los hogares cuando el electrodependiente está presente, cuando por razones, digamos, médicas después deja de estar presente. Entonces considera la variación en el consumo efectivo de la familia, y el promedio de aquello es un poco menor a 200 kilowatt hora mes, es cerca de 180 kilowatt hora mes. Esa es la diferencia. Y por lo tanto, por eso de ahí vienen estos 200, pero es un régimen que en términos de su registro e implementación ha funcionado de una manera razonablemente efectiva, digamos, sin mayor burocracia, sin objeciones efectivas, digamos, de parte de los usuarios, ¿sí? Importante aquello. Entiendo que usted quería también hacer referencia a las iniciativas que nos presentó. Gracias. Antes de hablar un poco de la propuesta que quiero sumar al debate, quiero decir, efectivamente, nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar a Deportistas por un Sueño, ¿cierto? También el Ministerio, y ellos se han hecho presentes en varias comisiones, porque efectivamente lo que hoy día tenemos de resguardo, que son estas 50 kilowatt horas o un beneficio económico que la verdad no ayuda a la realidad que viven, porque una cosa son los electrodependientes, pero lo otro es la hospitalización domiciliaria y todo lo que eso conlleva, porque no solo son los implementos que debe utilizar la persona para poder subsistir en el domicilio, sino que todo lo que conlleva su alimentación, climatización y otras necesidades que tienen, y obviamente no están cubiertas. Entonces, por supuesto que es necesario que avancemos en generar un cambio con la realidad que hoy día se tiene con las personas electrodependientes. Otra situación, si bien hay registros de estas familias, hicimos un cruce y efectivamente lo que se tiene en el registro, por ejemplo, y vuelvo a colocar a Deportistas por un Sueño, pero seguramente hay otras organizaciones que también apoyan, no se condice con el registro que se tiene. Entonces falta también información. Yo puedo dar fe que también hay muchas familias que le dicen, ya ok, eres diagnosticado, te vas a tu casa electrodependiente, por ejemplo, solo con oxígeno. Pero muchas personas no saben qué significa eso, dónde tienes que ir, cómo tienes que hacerlo, nadie te guía, menos si te dicen que tu familiar tiene cáncer. Entonces, porque tú estás dentro de una situación emocional muy compleja, entonces si nadie te ayuda, las pautas, en definitiva, no haces lo que tienes que hacer y lo que es correcto. Entonces, ahí también hay una falencia en el área de salud. Y hay que entender además que todo el gasto que una familia se lleva a su hogar y que lo asume es un gasto que se libera desde el Ministerio de Salud, desde los hospitales. Porque la hospitalización que debieras tener en el hospital te la llevas a tu casa a tu costo. Y perdón que me ponga tan defensora, pero es que de verdad es una situación compleja y una realidad que tenemos de vida. Por otro lado, acá hay, si bien no se corta el suministro mientras estas familias tienen deuda, pero sin embargo hay un hecho gravísimo que ocurrió y que espero no ocurra nuevamente, pero es algo con lo que viven estas familias, es decir, cuando fallece ese paciente queda una deuda. Y tenemos de ejemplo a una mamá que se suicidó porque le embargaron. Entonces esas cosas no pueden volver a pasar. Y tenemos que ver cómo solucionamos esta relación entre los pacientes con esa situación de por vida y las empresas.
y obviamente quien debe estar garante entre medio es el Estado, y es responsabilidad por lo menos de nosotros. Eso para dejar esos puntos que eran importantes para mí. El tema, lo dijo también el ministro, que estos 50 kilowatts, por supuesto que no dan abasto, se propone aumentarlos a 200 kilowatt hora. Las cuentas en promedio de las familias, que no tengo el kilowatt de referencia, pero los valores actuales entre 150 y 300 mil pesos, más o menos fluctúan las deudas, y el ministro hablaba de 100 kilowatts adicionales que se iban a sumar. Bueno, habría que ver ahí. Se agradece la propuesta del Ejecutivo, que además se lo solicitamos como comisión también. Bueno, no sé si tienen ahí en su poder, yo hice 3 propuestas o 3 puntos que lo que buscan es, de alguna manera, vamos a partir por el primero, que es de alguna manera asegurar el consumo, ya que estamos hablando de estas energías limpias, nuevas y renovables. Bueno, de alguna manera nosotros buscamos en el proyecto de tarifa eléctrica que eso quedara dentro de la ley. Yo lo vuelvo a levantar y lo vuelvo a proponer porque creo que es necesario dar seguridad, certeza y tranquilidad a las familias, por lo cual, independiente de la vía, del tipo de energía, debe haber certezas y debe garantizarse la energía para esas familias. Por lo cual el primer punto habla de las energías renovables, ya que en el proyecto estábamos hablando de energías renovables, entonces garantizar la entrega, el suministro y el consumo para las familias. Es un artículo transitorio y ahí yo lo hice llegar, que en el fondo es la indicación que ya habíamos presentado en el proyecto, y que habla también de los 200 kilowatt hora. Eso es para entregar la formalidad a la propuesta. Otra de las propuestas, que es un proyecto de ley que también solicitamos que se considerara, es una iniciativa que es autora la diputada Arce. Yo soy coautora de este proyecto, y lo que busca es la inclusión de pacientes con atención domiciliaria y descuentos. Lo que se busca acá es efectivamente, y también lo saco al resumen que recién hice, son los gastos directos o estos gastos adicionales que no están contemplados. Y eso debiera estar prescrito por ley para hacer la diferencia de lo que significa ser un electrodependiente y tener una hospitalización domiciliaria y que sea garantizada por ley. Entonces, porque lamentablemente hoy día no hay nadie que de alguna manera le dé certeza a estas familias. Y la verdad es que en lo legislativo muchas veces hemos trabajado con supuestos, con el deberá, quizás, tal vez, pero no hay una obligación, no hay recursos, siempre queda como ambiguo, sin obligatoriedad para nadie. Entonces acá queda la voluntad prácticamente, y lo que nosotros queremos es que esto se estipule como ley y sea una obligación y responsabilidad, por lo cual creo que es importante también considerar el proyecto de ley que hemos presentado junto a la diputada Arce. Y por último, acá también se ha hablado de recursos adicionales para poder aumentar subsidios, ver otras líneas, ¿cierto?, para poder tener recursos en el tiempo de manera permanente. Hemos hablado mucho de la actividad presupuestaria que tienen muchos proyectos, gobernaciones, municipios, recursos adicionales que han llegado a través del litio y del royalty. Acá se ha hablado cómo podemos de alguna manera garantizar, y en esa línea creo que también es importante tener, en caso de urgencia, un fondo que a través de estos recursos se puedan destinar en caso de una crisis como la situación que hemos vivido ahora, donde nadie tiene el recurso para poder al menos a estas familias entregarle certeza y tranquilidad. Por eso es tan importante que de alguna manera haya un porcentaje de estos recursos que sea para en una situación de emergencia, por ejemplo, en estos aumentos, tarifas que hemos visto ahora último, donde las familias no tienen cómo defenderse porque la ley tampoco se lo permite, y estamos buscando recursos para poder aumentar subsidios y poderlos involucrar a ellos. Por lo cual creo que este fondo pudiera ser y nacer desde los recursos adicionales que son entregados a través del litio y del royalty hoy día.
Eso a grandes rasgos, de ahí les haré llegar el detalle en lo técnico, pero estas son las 3 propuestas que he presentado. Gracias a todos. Muchas gracias, diputada. Si quieres, lo que nosotros podemos hacer es también irla incluyendo en la parte correspondiente del informe, y entonces la redacción de esa parte quedaría como más bien, se la hacemos llegar para que la incorporen. Sí, súper, y quede dentro del informe también. ¿Palabras sobre la intervención de la diputada o la presentación de la superintendencia? ¿No? Muchas gracias, ministro. Una consulta. Cuando ustedes les consultan a las personas, o sea, la ley en el fondo dice que se le financian hasta 50 kWh. Entonces, indiferente a lo que respondan las personas, ese es el máximo, ¿no? Entonces, me pregunto lo siguiente: si alguien dice, ya, yo quiero que se haga una estimación, consumo nominal y horas de uso, y da 46, por dar un ejemplo, a esa persona se le subvenciona esos 46. Entonces, obvio que cualquier persona le conviene decir 50, ¿o no? Ya, eso es. Gracias. Ahora, ojo que esa no es la manera en que estimamos el refuerzo de los 150. La manera en que estimamos el global de 200 kWh mes fue considerando el consumo efectivo. Lo que pasa es que una vez que las personas ya son diagnosticadas como electrodependientes y son incorporadas al registro, eso significa que ya tenemos un identificador y podemos seguir el consumo de esa persona, que eso fue el ejercicio que hizo la superintendencia. Y entonces lo que hicimos fue considerar el consumo de ese hogar mientras está viviendo ahí la persona electrodependiente, y cuando ya no vive ahí, pues, lamentablemente muchos electrodependientes fallecen. Entonces, es antes y el después. Entonces, la diferencia entre el antes y el después, tomamos el promedio. Eso fue lo que se hizo con registros de consumo efectivo. Esto no es un ejercicio teórico ni sobre la base de encuestas, sino que es sobre la base de consumo efectivo de los hogares ya inscritos en el registro. Este es un registro que lleva algunos años. Entonces, eso es lo que y eso es lo que nos permite que este número 200 sea un número del cual estamos relativamente seguros de que representa las necesidades reales de ese tipo de familias. Obviamente, como todos promedios, los promedios tienen gente por arriba y gente por abajo, siempre, son así, por construcción. Pero en principio, es un número que su construcción es bastante robusta. Me parece perfecto. ¿Esos datos se pueden compartir? No sé, por último, un consolidado de los datos. Se pueden compartir agregados, sí. Números agregados. Y lo otro es que si es que hay personas que han tomado la decisión de que se les mida el consumo, ustedes también tienen esos datos, ¿o no? Pues si los tienen, también se podría agregar y así poder ver esas familias. Sí, la SEC tiene todos los datos. Perfecto, si se pudiesen compartir sería buenísimo. Muchas gracias. Entonces, seguimos con el segundo punto de la tabla. Si se puede cargar la presentación. Vale. Bien. No es tan claro que vaya. O pásalo tú, Sergio, yo te indico. Ya. Algo pasa. Ahí está. Bien, el contenido. Bueno, la idea de esta presentación es, al igual como hemos hecho con los otros pilares,
poner en común la evidencia que mueve la convicción del Ejecutivo en esta materia, pero también proponerles un principio de acuerdo sobre este pilar. Obviamente este principio de acuerdo no significa que tengamos que tener un 100% de convergencia respecto de esta posibilidad, en particular, por ejemplo, sobre los dos principios anteriores. Yo diría hay un principio de acuerdo en destinar toda la recaudación adicional por impuesto a valor agregado al financiamiento de la expansión del subsidio, y nosotros como Ejecutivo tenemos una convicción respecto de cuánto significa eso, la hemos mostrado, y entendemos que hay otros parlamentarios y grupos de parlamentarios que tienen una aproximación distinta respecto de cuánto es ese IVA neto. Pero tenemos un principio de acuerdo en que toda la recaudación adicional debería ir a la expansión de este subsidio. En el caso de la sobretasa o el gravamen adicional y temporal para las emisiones, en particular de las emisiones de las empresas de generación termoeléctrica, también hay un principio de acuerdo en cuánto supone eso en términos de recaudación y en cuanto a diseñarlo de una manera que introduzca las menores distorsiones dentro de el funcionamiento del mercado y las decisiones que toman los agentes económicos en el mercado eléctrico, y de aislar a los consumidores regulados de cualquier posible impacto que tuviera este mecanismo en sus tarifas. Obviamente eso significa, y así lo han hecho ver algunos parlamentarios, que seguramente ellos van a seguir estando en contra de una propuesta de este tipo, pero al menos podemos converger en qué es lo que significa y cuál sería el diseño más óptimo, atendida, digamos, esta finalidad. Para esto es para lo que estamos legislando. Y en este caso quisiéramos hacer algo parecido. Vamos a proponer un principio de acuerdo sobre la base de dos ejes, un eje recaudatorio y un eje que apunta más bien a la disminución de tarifas. Para eso primero vamos a revisar algunos datos y poner alguna evidencia en común, como siempre. Si necesitan algo adicional sobre la información que va a ser compartida, siempre disponible a atender a las solicitudes. Pero la idea es también conseguir avanzar en que al menos el tercer eje y el tercer pilar, digamos, el anuncio del Ejecutivo quede comprendido en el informe que vamos a estar compartiendo, de tal manera de que podamos avanzar en la redacción del proyecto de ley. La siguiente diapositiva, por favor. Los pequeños medios de generación distribuida, esto es sistemas de generación menor a 9 megas, que tienen una forma de inyección distinta a lo que se denomina escala industrial o utility scale. Ahí están los órdenes de magnitud que supone y dónde están situados, ¿sí? Tenemos cerca de 3 gigas de capacidad instalada para PMGD. En términos de tecnología, la gran mayoría es solar. Y si miramos la segmentación, en la zona norte, cerca del 95% es solar, en la zona central, cerca del 91% es solar, y en la zona sur, cerca del 65% es solar. En términos de ubicación geográfica, la mayor parte se concentra en la zona central, con casi 1,5 giga. En la zona sur, otro giga, y digamos medio giga en la zona norte.
precisamente ¿por qué en la zona norte hay menos? Bueno, porque precisamente el modelo de negocio aquí es más bien cercano a los centros de consumo. Si podemos ver la siguiente diapositiva, que esto es importante considerar. Los pequeños medios de generación distribuida inyectan al sistema y reciben un precio que la legislación, esta no es una legislación de ahora, de hecho es una legislación que de hecho, y voy a explicar en un minuto, ya no está vigente, o sea, estuvo vigente durante un tiempo y ya no está vigente, o sea, solamente es ultra activa respecto de inversiones ya materializadas o parques ya declarados en construcción. Permite que haya un conjunto de generadores, pequeños medios de generación, que puedan optar entre valorar sus inyecciones al costo marginal o bien a un régimen de estabilización de precios. Este régimen de estabilización de precios era definido por un decreto supremo, que es el decreto supremo número 44, que es un decreto que ya no está vigente, que fue reemplazado el año 2019 por el decreto supremo 88. Ahora, el decreto supremo 88 estableció en un transitorio una vigencia ultraactiva del decreto supremo 244, que en todo caso esa manera de ultraactividad ya también está cerrada, o sea, no puede haber nuevos proyectos que ingresen al régimen de precios que nosotros denominamos PE 244. ¿Sí? El régimen, o sea, la cantidad de proyectos que pueden acceder al PE 244 ya es una ventana que está cerrada. Pueden incorporarse al régimen del PE 88, más no al PE 244. Eso es importante cuando consideramos las consecuencias que tienen la incorporación de mecanismos de recaudación como el que nosotros estamos proponiendo, porque opera respecto de inversiones que ya se han materializado, no respecto de inversiones nuevas o futuras. Cuando uno mira lo que ocurre con el precio estabilizado, que es esa línea verde que está ahí, y está dividida, si se fijan, por meses, ¿sí? Lo que uno observa es que, y en esa barra, el naranjo corresponde a la compensación que se paga por el resto de el sistema eléctrico a prorrata de sus retiros a través de los pagos laterales, y la parte azul significa la parte que es el costo marginal que de alguna manera paga la demanda. ¿Sí? Entonces, cuando uno mira, el área naranja crece en el tiempo. ¿Sí? Y eso significa que el precio estabilizado solo en una pequeña fracción consigue ser cubierto por el costo marginal, y, o sea, solo una pequeña parte es efectivamente remunerada por la demanda, y la parte del león, por así decirlo, tiene que ser absorbida como un costo sistémico. Eso es, digamos, lo primero que es importante tener en cuenta. Como hecho estilizado, sin perjuicio de eso, también hay que tener en cuenta que este es un régimen que hoy día ya está cerrado, digamos, es un problema que tenemos respecto de la duración de una disposición transitoria que está en el decreto supremo 88, que es el que está hoy vigente. Si avanzamos una lámina más, pueden ver estos cuadros que están ahí, ilustran cuál es de alguna manera dónde se ubica cada pequeño medio de generación. Cerca de 2/3 están acogidos al régimen de precio nudo de corto plazo, 1/3 a costo marginal y solamente una muy pequeña fracción a lo que nosotros denominamos PE 88. Ahora, esto es por número de proyectos. Si uno saca este mismo cálculo por volumen de generación, prácticamente la totalidad de la generación está acogida al precio estabilizado 244. Ahí es casi, digamos, más de un 95% de la energía total
por ahí, ¿no? ¿Sí? Está sujeta al precio estabilizado 244. Sigamos. Ahora, esto tiene obviamente un efecto, de nuevo en este gráfico ustedes pueden ver, también esto es mensualizado. ¿Cuál es el comportamiento de los costos sistémicos? Que en términos generales aumentan, o sea, encarecen el funcionamiento del sistema, pero no solo en términos absolutos tienden a crecer, sino que en términos relativos el precio estabilizado cada vez ocupa una mayor parte respecto del costo de funcionamiento del sistema. Si miramos simplemente el año 23, la compensación, si se acuerdan, la barra naranja en el gráfico anterior, la parte de la compensación que tiene que hacer el sistema eléctrico, digamos, los otros participantes del sistema eléctrico, la parte del precio estabilizado que no es cubierta por la demanda, que no es cubierta por el costo marginal, supera el 20% de la totalidad de los pagos laterales, ¿sí? Y en términos agregados son más de 200 millones de dólares el año 23. El año 24 todo indica que va a ser más de un 40% del total de pagos laterales y que esos 200 millones también van a subir significativamente, más o menos en la misma proporción del aumento. ¿Sí? El hecho estabilizado número 2 es que los costos sistémicos aumentan significativamente. En términos relativos, la compensación asociada al precio estabilizado ocupa cada vez una mayor parte de ese costo, de esos costos sistémicos. Adelante, por favor. Esto es lo que nosotros queremos proponer como acuerdo y lo que van a ver reflejado en el informe, obviamente, para comentarios. En términos recaudatorios, nosotros tenemos la convicción como ejecutivo de que se pueden recaudar cerca de 150 millones de dólares anuales a partir de lo que muestra esto, digamos, a partir de esta renta adicional que se ha creado por la diferencia entre lo que uno podría denominar el costo de desarrollo de los proyectos y lo que efectivamente están siendo sus ingresos al día de hoy. Esa diferencia, en términos de recaudación, puede significar, nosotros tenemos la convicción de que podemos recaudar cerca de 150 millones de dólares anuales, que ese es el remanente de los otros dos pilares para financiar la expansión del subsidio a 4,7 millones de hogares. A su vez, teniendo en cuenta que el precio estabilizado, sin perjuicio de que es superior al costo, digamos, al costo de desarrollo de los proyectos, es sin embargo inferior al precio de algunos contratos. Y ese segundo espacio se puede explotar también como una manera de generar disminuciones tarifarias, en particular, si uno lo consigue focalizarlas en pequeñas y medianas empresas, eso permite también generar una mayor disminución. Y para eso, el acuerdo en principio es habilitar la venta de inyecciones a clientes regulados, lo que de nuevo permite esta disminución en energía. Si podemos ver el siguiente gráfico, aquí podemos ver con un poquito más de detalle que entre junio del 2003 y mayo del 2023 y mayo del 2024, el pago por compensaciones ronda los 300 millones de dólares, debería decir ahí. Cuando uno considera en este gráfico la línea gris, que hay una línea vertical, un eje vertical que marca la diferencia entre el histórico y la proyección, ¿sí? Hacia atrás es lo que efectivamente ha sido el precio nudo de corto plazo, que es exactamente lo mismo por construcción, es el precio estabilizado, ¿sí? Y hacia
digamos, la derecha, en la línea verde, uno ve lo que es la proyección de lo que va a ser el precio nudo de corto plazo y, por lo tanto, el precio estabilizado. Lo que hicimos nosotros fue considerar distintos escenarios de costos de desarrollo con distintas estimaciones, hay distintas aproximaciones sobre el particular que rondan $30, $40, esos órdenes de magnitud. Y lo que uno observa es que efectivamente hacia atrás ha existido un nivel de utilidad importante y hacia adelante, especialmente en los años que corresponden con el pago del subsidio, o sea, 25, 26, 27, hay efectivamente una expectativa de renta por encima del costo de desarrollo de los proyectos. Y por lo tanto ese espacio de recaudación es lo que uno puede utilizar intentando recaudar este excedente para la expansión del subsidio del orden de los 150 millones de dólares. De nuevo, estas son proyecciones que nosotros que podemos conversar sobre cómo se han hecho. La parte histórica no admite es algo que podemos mostrar, pero es fácilmente verificable. La línea verde uno la puede estimar de distintas maneras y esa es una conversación que obviamente vamos a tener. A su vez también la conversación sobre costos de desarrollo es una conversación que digamos, depende mucho del tipo de parámetros que uno utilice, del tipo de tecnología de la que estemos hablando, pero creo que con esos órdenes de magnitud es difícil discutir la extensión de esa banda. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos pensando? Mantener este régimen transitorio, entre otras razones, porque si vemos hacia atrás, ¿podemos volver una vez hacia atrás? Este es un problema temporal, ¿sí? Es un problema temporal mientras el precio nudo de corto plazo se mantenga así de alto como está hoy. Esto debería tender a solucionarse en esta proyección hacia algún momento del 2030, ¿sí? Pero incluso, digamos, puede ser un poco después, un poco antes, dependiendo de las proyecciones. Pero es importante tener en cuenta que es un problema temporal, ¿sí? Y por lo tanto, ahora sí volvemos, la idea es mantener este régimen transitorio y no innovar en esa materia, entre otras razones porque es importante para la, digamos, estabilidad de nuestras reglas del juego que se mantenga así, sin perjuicio establecer un mecanismo de recaudación específicamente que se haga cargo de esta diferencia, de la diferencia entre el costo de desarrollo y los ingresos que están teniendo producto de esta política que de alguna manera arrastramos desde el cambio de régimen del DS 88. Este mecanismo de recaudación, obviamente, la idea es que considere el costo de desarrollo. La idea es que los costos que supone llevar adelante esta inversión sean reconocidos, de tal manera de que se puedan continuar pagando precobres, pagando costos de capital, se pueda continuar con el desarrollo del proyecto. Pero establecer un mecanismo de recaudación, por llamarlo así, del exceso sobre el costo de desarrollo para financiar la expansión del subsidio. Obviamente este es un mecanismo que tendría carácter transitorio, duraría mientras la expansión del subsidio está considerada, o sea, hasta el 2027, más o menos igual como todos los pilares de recaudación que nos hemos puesto por delante, todos serían transitorios y su destinación sería el subsidio eléctrico con el objeto de aumentar la cobertura y estas otras cosas adicionales que hemos hablado respecto de electrodependientes y sistemas medianos. Eso respecto a este eje, voy a hacer la presentación completa y después podemos recibir preguntas, sin perjuicio de que también tenemos que dejarle tiempo a la presentación del otro expositor. Respecto de
No, se me movió. Una más, por favor. Ya. Lo otro, sin perjuicio de ello, sin perjuicio de que cuando uno observa el precio estabilizado, está encima de lo que uno estimaría como costo de desarrollo de ese proyecto, está debajo del precio nudo promedio. O sea, el precio nudo de corto plazo está bajo el precio nudo promedio, ¿sí? Y en algunos casos sustancialmente debajo. Y particularmente, si uno se enfoca en algunos contratos, la diferencia es significativa. Actualmente la energía inyectada por los pequeños medios de generación casi alcanza un quinto de la suministrada a clientes regulados, y cuando uno mira el precio estabilizado es del orden de 30 pesos menos que el precio que es traspasado a los clientes regulados vía precio nudo promedio. ¿Sí? O sea, la diferencia tiende a ser del orden de los 30, 35 pesos. Ahí también tienen, de alguna manera, promedios condicionales, la proporción de la energía inyectada, el precio de estabilización para el 22, para el 23 y para, digamos, lo que va del año 24, y el comportamiento del precio nudo promedio, todo en pesos por kilowatt hora. Entonces, si fijan, se mantiene de alguna manera esta diferencia de cerca de 30 pesos en los promedios. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Sigamos. Esta es una propuesta que obviamente aquí vamos a discutir en términos bien generales, pero que es importante discutir en los detalles, y en ese sentido creo que comenzar a avanzar con mesas principalmente técnicas es una muy buena noticia, porque aquí, en estos detalles, es muy importante de alguna manera discutirlos con profundidad, porque dependiendo mucho de cómo uno haga estas cosas, son los efectos que generan. Entonces, lo que nosotros buscamos es, en particular, en las pymes y servicios sanitarios rurales, que típicamente nosotros los consideramos como parte del mismo tipo de demanda, hacer una bolsa de demanda. Esta bolsa de demanda, materializarla a través de un proceso de inscripción en un registro análogo al que hoy día ya existe, pero con poco uso. Ahora es importante entender que la escala es una escala limitada para pequeña y mediana empresa o servicios sanitarios rurales que, como los servicios sanitarios rurales, son intensivos en el consumo de energía, ¿sí? La idea de esto es hacer algo de una escala, podemos discutirla, pero del orden de un décimo, un veinteavo de la generación total de los PMGD, una bolsa de esa magnitud. Y por lo tanto, con una bolsa de esa magnitud, atender a aquellas pequeñas y medianas empresas, aquellos servicios sanitarios rurales que son más intensivos en el consumo eléctrico y lo necesitan más. ¿Cómo se viabiliza esto? Mediante un traspaso de eficiencias del precio estabilizado que tienen los PMGD a los clientes, y la manera en que se materializa es generando una opción tarifaria para aquellas pymes que son elegibles en este proceso de inscripción. Esa es esencialmente, digamos, la estructura de este segundo eje de disminución de tarifas. Si consideran las dos cosas, con el eje de recaudación, lo que buscamos es generar un financiamiento para la expansión del subsidio. Con esto otro, lo que buscamos es atender de alguna manera esa parte del sector productivo que no está dentro de la cobertura de nuestra política social. Y en términos de efectos, lo que uno puede, que
digamos, lo que se genera es traspasar de alguna manera esa eficiencia de 30 pesos o incluso un poquito más por kilowatt a los pymes que serían elegibles en el marco de este sistema de registro. Esa es la presentación. No sé si quieren proceder con las preguntas inmediatamente o hacemos la presentación tuya primero. Muy bien. Gracias, ministro. Bueno, me presento. Mi nombre es Rafael Loyola. Yo soy director ejecutivo de APEMEC. APEMEC es la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas de Chile. Estamos muy honrados de poder presentar en esta mesa un tema que a nosotros nos parece tan relevante para justamente lo que indicaba el ministro, que es ver la parte recaudativa, pero también el futuro, cómo se puede bajar las cuentas de la electricidad de la gente. A ver, ¿cómo pasó esto? A ver si me puede... ¿Sí? No, es que no pasa. ¿Eh? No me pasa. ¿Ahí? Sí. Dale como clic. ¿Okay? Bueno, somos una asociación fundada el año 2008, tenemos diversos socios, voy a pasar bastante rápido esta parte. Tenemos diversos socios, tenemos toda la cadena integrada de valor de tanto desarrolladores, generadores, juntas de vigilancia, proveedores, consultores de la industria hidroeléctrica de pequeña y mediana escala de hasta 20 megawatts de potencia instalada en las plantas sobre todo de hidroeléctricas de pasada. Bueno, hablando del tema PMGD y complementando un poco la presentación del ministro, que fue realmente muy interesante, podemos decir que efectivamente, tal como lo decía el ministro, se trata de un segmento que está conformado por plantas de cualquier no solamente solar, sino que de cualquier tecnología de generación, eólico, fotovoltaico, hidro, pero que tiene un tema, porque nosotros como hidroeléctrica chica hemos venido siguiendo este tema con mucha atención a lo largo de los años, porque desde un comienzo nosotros nos dimos cuenta de que este sistema del precio estabilizado lo que hacía era que tenía un serio riesgo de sobrerepresentar un tipo de tecnología dentro de aquellos que podían participar de esta estabilización de precios, y finalmente se consolidó. Hoy día vemos que el diagnóstico es común, se consolidó lo que nosotros siempre dijimos, que era que iba a sobrerepresentar al segmento de energía fotovoltaica. Y yo insisto, yo creo que nosotros obviamente no estamos contra la energía fotovoltaica ni mucho menos, pero sí siempre estuvimos y hoy día seguimos estándolo, mucho más hoy día que hay parece un diagnóstico compartido con el Ministerio de que aquí lo que hay que hacer es revisar la estabilización de precios, porque la estabilización de precios es lo que se establece en el mandato legal. Pero esto va a un reglamento que finalmente lo que hace es subsidiar. Y para que exista un subsidio se requiere una ley, que es exactamente lo que se está haciendo esta mesa.
Entonces, vemos que en estos gráficos de la izquierda podemos ver la cantidad, cómo se ha multiplicado la energía solar que se genera a través de las pequeñas plantas de medio de generación distribuida. Esto ha tenido un incremento de más del 400%, o sea, hoy día tenemos vamos cercanos a 3.000 megawatts sobre una capacidad máxima o una demanda máxima de cerca de entre 10.500 y 11.000 megas. Y nosotros vamos directamente a que esto ocupe el 40% del horario solar. Estas PMGD, sobre todo, como decía, de plantas solares. Se ha dicho, y mis contradictores muchas veces han dicho, que son las demás, las asociaciones que representan los intereses de los PMGD, que esto es un mecanismo que es bidireccional, que por lo tanto tanta plata aportan los PMGD al sistema como las que ellos deben retirar, y la verdad que esto no ha sido así, no es efectivo. Nosotros pensamos que si esto hubiera sido así o fuera así, los PMGD no tendrían ningún problema con las reliquidaciones, con efectuar reliquidaciones al sistema, cosa que el coordinador eléctrico, como ya lo explicaré, ha pasado, ha habido muchas alertas del coordinador eléctrico nacional, incluso una recomendación normativa pendiente, y que por lo tanto, si este fuera un mecanismo neutro, los PMGD no tendrían ningún problema en reliquidar. Y ellos se han opuesto una y otra vez al tema. Bueno, resulta que es una situación tan beneficiosa para el sector de generación de los PMGD. No olvidemos, por supuesto, que este es un segmento, el segmento de la generación es competitivo. Esto es competitivo, o sea, aquí hay diversas tecnologías que compiten por obtener un mejor precio, todo esto en función de que el precio sea el mejor para el consumidor. El precio competitivo es el que tenemos que buscar. Bueno, aquí pueden ver diversos información pública, recortes de prensa, en donde se establece, por ejemplo, que BlackRock tiene o pretende tener este año 450 megas de PMGD, 450 megas en plantas de 9 megas. Esos 450 megas perfectamente podrían competir en el mercado, pero no lo hacen porque tienen un precio que supuestamente que es estabilizado, pero realmente no es estabilizado, es un precio subsidiado. ¿Quién paga ese precio estabilizado? Hoy día ese sobreprecio se traspasa vía clientes libres, porque los clientes libres, ¿quiénes pagan? La competencia tiene que pagar este precio estabilizado. Aquellos generadores renovables o no que tienen contratos en el sistema. Y normalmente lo que pasa, y pueden acá corroborarlo con los representantes de los clientes industriales, es que ellos traspasan este sobreprecio a sus productos de servicio, generando inflación, en primer lugar. Pero en el futuro, a partir de las reglas de la última licitación, esto va directamente a ser asumido por los clientes, los consumidores directos, los clientes residenciales. Entonces, lo que decía el ministro al principio, esto tiene dos patas. Lo primero es recaudar, efectivamente. Si es que aquí hubieran las reliquidaciones o las liquidaciones del precio estabilizado que mandata la propia ley y que hoy día constan en un reglamento, por supuesto que ese reglamento hay que modificarlo. Y, por otro lado, es bajar la inflación. Nada menos. Espera, aquí. Ahí, bueno. Este gráfico de la izquierda muestran esa curva que los técnicos le dicen la curva de Patos, ¿no es cierto? En donde ingresa la energía solar en el día, y vemos que esto está integrado por tecnología PMGD, o sea, por energía PMGD, y si uno se fija el gráfico a la derecha, da cuenta de los vertimientos a esa hora.
Increíblemente, además, tenemos que los PMGD, toda la industria renovable está sujeta a vertimientos. Es decir, cuando hay exceso de energía, hay una prorrata de vertimientos para no sobrecargar el sistema y se tiene que botar energía, se desecha energía. Increíblemente, los PMGD no vierten, no están sujetos a vertimientos. Entonces, esta es otra de las características que hacen que esta energía se haya multiplicado por varias veces en el sistema, y el problema es que estamos lejos de que esto termine. Pues tal como decía el ministro, tenemos 165 meses en que vamos a estar hasta el 2034 pagando esta energía que finalmente le sale cara al consumidor, se transforma en inflación y paralelamente todos los demás están virtiendo menos ellos. Entonces ahora se puede entender cuál ha sido el derrotero de esto y por qué ha crecido en forma tan exponencial. Y por qué es un tan buen negocio. Nosotros lo venimos diciendo hace un montón de rato, como le decimos. Aquí, bueno, es importante entender que dentro de los antecedentes del precio estabilizado PMGD, dentro del sistema eléctrico hay una unidad alojada dentro del Coordinador Eléctrico Nacional, que es hoy día un ente público, que tiene por misión, y esto fue el año 2015, 2016, que se cambiaron justamente la institucionalidad para efectos de integrar una visión de libre competencia dentro del mercado eléctrico que es tan complejo de analizar. Bueno, esta unidad de monitoreo de la competencia viene alertándose años de este tema. La última vez que lo hizo fue en marzo del 2024, y ¿qué estableció? Que es una distorsión competitiva entre tecnologías, que hay un subsidio cruzado entre competidores, que hay una afectación gravísima al mercado eléctrico, que no les aplican vertimientos, lo que yo les estaba comentando, y que el volumen de la energía inyectada por PMGD equivale a la energía que se vierte en el horario solar. Entonces, miren el cóctel que tenemos. Incluso en julio de 2023, el propio Coordinador Eléctrico Nacional ofició por primera vez al Ministerio de Energía en una modalidad que se llama recomendación normativa, establecida también en un reglamento. ¿Y qué le indica? Indica nada menos, aquí tengo algunos recortes, no los voy a leer todos por el tema del tiempo, pero que el mecanismo de estabilización de precios establecido en el Decreto Supremo 88 para los proyectos de generación de pequeña escala plantea desafíos significativos que requieren ser abordados. Observamos que el mecanismo actual no garantiza la neutralidad en ningún periodo de evaluación, sino que se asemeja más a un subsidio que deben asumir los agentes que poseen contratos de suministro, discriminando en particular a favor de los PMGD con tecnología solar, lo que decíamos al principio. Esto es información pública, por supuesto. Y desde esa época, el coordinador solicita respetuosamente que se tenga bien implementar una modificación del mecanismo de estabilización de precios para los PMGD. En una primera instancia proponemos establecer un precio estabilizado basado en la predicción futura del costo marginal de la energía, no vinculado al precio medio mercado, y además el coordinador sugiere, en esta recomendación normativa, que el precio estabilizado sea reliquidado semestralmente a través de una cuenta individual, en el caso de presentarse desviaciones con respecto al costo marginal de cada periodo. Lo que el coordinador en definitiva dice es que el costo marginal, el precio estabilizado debe ser el costo marginal a largo plazo, cosa que hoy día no se está cumpliendo y se ha acumulado una cantidad ingente de recursos por esa situación. Es decir, aquí existe una anomalía regulatoria que hay que cambiar. Ok, encontré esto en internet, para eso una anomalía. Perdón. Bueno, nos quedamos un poco desactualizados porque efectivamente nosotros conocimos una primera versión de lo que iba a plantear el Ministerio, así que encontramos que lo que ha planteado el Ministerio acá es, por supuesto, un avance. Vamos a tener que analizar. Lo que sí nos preocupa un poco es la señal que se da a largo plazo, ministro, efectivamente. No sé si se aborda en la completitud. Ya analizaremos el tema en más detalle. Y bueno, nuestra propuesta era efectivamente corregir el mecanismo de estabilización establecido en este Decreto Supremo 88. ¿Por qué? Porque resulta que vemos con preocupación que en el futuro
porque el ministro encapsuló el problema en el DS 244, que es el antiguo decreto que se cerró una ventana, efectivamente. Ventana para entrar al transitorio. Pero en el futuro, nosotros vemos con preocupación que, en virtud del DS 88 también, podría ser que los PMGD se sirvieran de este precio estabilizado para inyectar energía en la noche también a un precio fuera de mercado, inundando el sistema, finalmente con un precio que también está distorsionado. Entonces, creemos que tenemos esa aprensión y lamentablemente creemos que aquí hay que optar un poquito por lo sano y ver realmente la eliminación del transitorio y efectuar las reliquidaciones que dice el coordinador eléctrico. Esa es nuestra postura, porque finalmente lo que nosotros vemos es que aquí hay 360 millones de dólares que se han acumulado en esta cuenta de reliquidación y que podrían servir no solo para ir en auxilio de las pymes y de los clientes que lo requieren, sino que además con esto se arregla el futuro del problema. Porque, insistimos, una cosa es lo que se encapsuló en el DS 244, que el ministro lo señaló bien, pero en el futuro también vemos que el incentivo está puesto para que se siga instalando PMGD y se aprovechen de un precio desacoplado en la noche. Esa es nuestra presentación. Preguntas. Algo de la última lámina quiero decir. Que yo lo que sugiero, y por eso nosotros tratamos de proponer un principio de acuerdo inicial, al igual como sucede con los impuestos correctivos, hay un debate de fondo, ¿cierto?, de qué tipo de herramientas utilizamos en la transición energética. Eso es un debate de fondo que no vamos a esquivar. Tenemos distintas mesas funcionando en esa línea, pero que es importante en particular, la revisión del Decreto Supremo 88 está ocurriendo, digamos. Hay una mesa de trabajo respecto al Decreto Supremo 88, más allá de que tenga, digamos, la extensión que algunas partes quieren o no, digamos, los temas que estamos incorporando si son suficientes o no, pero hay una instancia abierta. Entonces, es importante, al igual como ocurre con, digamos, los impuestos verdes, que tienen una discusión de fondo de qué rol cumplen en atención a sus impuestos, a su naturaleza correctiva. Aquí estamos utilizando una naturaleza recaudatoria, en particular respecto del eje número 1 del pilar 3, si me permiten ponerlo así. El eje número 2 es un poco distinto, es una manera de comenzar a explorar figuras distintas a una escala que sea susceptible de producir también descuentos importantes para este sector no atendido por la cobertura del subsidio. Pero, o sea, mi solicitud es que ojalá nos enfoquemos digamos, al menos en este informe que tenemos que hacer de aquí a que termine el mes, que es ahora, digamos, y en particular en este proyecto de ley, a, digamos, lo que tenemos entre manos, sin perjuicio de todo lo demás y de lo mucho que se puede mejorar las reglas de nuestro mercado mayorista y lo mucho que pueden mejorar nuestros instrumentos correctivos. Eso yo diría que es más bien esas partes obviamente las vamos a incorporar y las podemos dejar en algún apéndice del informe, alguna preocupación adicional del informe, pero el grueso de lo que estamos hoy día conversando tiene que ver con atender, el objetivo de expandir el subsidio a 4,7 millones de hogares, y lo que hemos agregado hoy día, pero digamos a solicitud de gran parte de los parlamentarios, es hacer, digamos, una cobertura a al menos un grupo de pymes que enfrentan una situación especial en atención a la intensidad de sus consumos eléctricos. Por eso nosotros nos llevamos varias de las observaciones, pero algunas, a efectos de esta discusión, yo pediría que nos
que nos concentremos en el objetivo que tenemos a mano. Gracias, ministro. Bueno, Matías Cox, representante de las pequeñas y medianas generadoras. Bueno, el primer punto, parecido a lo que refería el ministro, por eso nosotros pedíamos en la reunión anterior conocer la propuesta del ministerio a efecto de poder presentar o poder referirnos a la propuesta y no a temas que no hemos sido convocados. Entendemos que la presentación de APMEC va dirigida a debates que están en otra mesa y por tanto nosotros queremos adecuarnos a lo que el ministerio está presentando. Y por lo mismo nos preocupa, porque entiendo que a término de mes se tiene que presentar el proyecto de ley por parte del Ejecutivo, y quería preguntar, la primera pregunta que dejo puesta es si va a haber una reunión posterior para que podamos analizar esta propuesta y hacer consulta. Eso es lo primero que quería realizar, porque queremos, y lo manifiesto de entrada, que estamos muy preocupados como pequeñas y medianas generadoras con esta propuesta presentada. Con respecto al eje 1, algunas preguntas que nos nacen ahora. Como dije antes, nos gustaría que hubiese una sesión distinta para poder discutir esto en profundidad. Lo primero, se dice que se mantiene el régimen transitorio, pero se le está poniendo un cap a todos los proyectos que superen los $40 por megawatt hora. Por tanto, es una modificación de facto al mecanismo de precio estabilizado. Entonces, no entiendo por un lado se dice que se mantiene el régimen transitorio y por otro lado se está haciendo una modificación que va en directo perjuicio de los desarrolladores. Lo segundo es, cuando se pone que el costo del desarrollo de los proyectos se asume cierta rentabilidad de los proyectos, que es distinta por cada uno de los inversionistas. Un agente podría haber tomado legítimamente la decisión de una inversión con una rentabilidad mayor. Entonces preguntamos quién define este LCOE o este costo de desarrollo. ¿Sería el regulador el que tomaría la posición del inversionista para decidir cuál es la rentabilidad de su proyecto? ¿Se puede esto revisar con posterioridad? Por ejemplo, existen costos de radiación y los refuerzos de los proyectos. Eso se podría presentar por parte de un desarrollador que considera que el costo de desarrollo no es el que está indicando la autoridad. Otra pregunta, ¿este costo de desarrollo de proyectos por cada proyecto o es uno general en cual se define esta rentabilidad máxima de $40 por cada megawatt hora? Otra pregunta, cuando se desarrollaron los proyectos, los inversionistas que están tomando la decisión de inversión ven los riesgos y los generadores tomaron estos riesgos, que es básicamente similar a los contratos, porque generalmente el precio estabilizado es una propuesta que va en paralelo a los contratos. En su momento también habían ciertos riesgos y firmaron estos contratos. Nosotros creemos que esta propuesta es similar a renegociar los contratos y esto rompe toda certidumbre jurídica. Por otro lado, si se considera que el costo de desarrollo de los proyectos es el precio adecuado para remunerar a cada proyecto, ¿por qué no se pone esto en el costo marginal, por ejemplo? Porque sería lo mismo, si ponemos en el costo marginal que solamente va a remunerar el costo de desarrollo de los proyectos, hagámoslo también en el marginal y no veo por qué hay una discriminación arbitraria con respecto a los PMGD. Por último, tengo una duda con respecto a un cuadro, porque se dice que en el precio nudo promedio se están poniendo o se incluyen los costos sistémicos, pero como bien sabemos, los costos, las actuales licitaciones que están vigentes hoy día no incluyen los costos sistémicos. Entonces no veo por qué en el cuadro se agregan si no debiese estar agregados, porque entiendo que las licitaciones que se hicieron ahora van a entrar en vigencia en harto tiempo más. Eso con respecto al eje 1. Con respecto al eje 2, la consulta es si se le van a hacer contratos a los PMGD. Pues si se le hacen contratos se estarían pagando los retiros y también los costos sistémicos. Entonces queremos preguntar si los PMGD que van a adquirir a esto se considerarían como si estuviesen teniendo contrato y por tanto pagarían retiro. Lo segundo es si es voluntario para los PMGD acogerse a este sistema con respecto al eje 2. Eso, ministro, como digo, quiero dejar de manifiesto que tenemos una gran preocupación por esta propuesta que se ha presentado que no conocíamos. Lo que se había anunciado de manera previa era que se estaba buscando un mecanismo para traspasar a clientes regulados. Esto de verdad es una sorpresa que nos deja muy preocupados porque se estaría poniendo en juego la certidumbre jurídica y las condiciones que tuvieron los inversionistas al momento de desarrollar sus inversiones. Gracias por el espacio y esperamos que haya una próxima reunión para poder revisar esto en profundidad. Sí, a ver, vamos a tomar varias preguntas, pero sí hay un par de cosas de las que me quiero hacer cargo. Obviamente todas las reuniones siempre va a haber toda la disposición de nuestra parte para recibir a los interesados en todas las instancias posibles.
el trabajo de esta mesa ha sido rápido precisamente para responder a la necesidad política que se ha plantado. Si hubiera más tiempo serían distintas las conversaciones, pero en ese escenario también pido tener en cuenta que los ritmos con los que estamos trabajando son los ritmos que nosotros mismos nos hemos impuesto en esta mesa de trabajo, y también a las intervenciones que vengan de parte del gremio de usted, Matías, y lo digo en la mejor de la sintonía. En la intervención anterior, respecto al pilar anterior, también plantearon que no, correspondía hacer una sobretasa al impuesto al carbón, tampoco corresponde utilizar esto como mecanismo recaudatorio. O sea, de alguna manera hay que financiar la expansión, porque esa es la necesidad que tenemos. Y obviamente va a llegar un momento donde sobre estas decisiones va a haber que votar, y cada cual puede votar y ejercer sus derechos de manera razonablemente democrática, pero uno no puede estar diciendo que todas las propuestas posibles son siempre inconstitucionales y contrarias a derecho. Y en particular yo creo que hay que ser cuidadoso con el lenguaje. Esto no es una propuesta de facto, no estamos haciendo nada en los hechos, estamos haciendo algo de jure, estamos proponiendo una legislación al lugar donde democráticamente se deciden estas cosas, que es el Congreso Nacional. Entonces yo también creo que es importante calibrar las palabras con las que estamos conversando, porque si no, nunca se puede conversar de nada, y entonces nunca podemos solucionar los problemas sociales que nos han planteado precisamente en el origen de esta mesa, que desde un principio tiene como objetivo buscar los mecanismos de recaudación para financiar la expansión de una política social. Así que respecto de lo demás, muy disponible a mostrar de dónde salen nuestros números, cómo estamos calculando las cosas. Creo que es una discusión muy provechosa de tener, y siempre disponible a escuchar nuevas aproximaciones, pero también es importante tener en cuenta qué es lo que estamos haciendo en esta mesa. Gracias, ministro. ¿Sí? Gracias, ministro. Bueno, primero que todo, mi nombre es Darío Morales, soy director ejecutivo de ACESOL, la Asociación Chilena de Energía Solar. Nuestro gremio agrupa empresas que están en todo el rubro de la cadena de valor de la energía solar, tanto de gran escala, PMGD y, por supuesto, net billing y autoconsumo. Nos gustaría, por su intermedio, señor ministro, poder tener la posibilidad de presentar también en la próxima sesión, sobre todo en los aspectos técnicos. Hoy día hemos escuchado la presentación de APEMEC, de Rafael Loyola, con quien naturalmente tenemos una visión diferente del desarrollo de la generación distribuida. También nos gustaría poder presentar esa visión y contrastarla con el tiempo necesario. Con respecto a la propuesta, en el fondo entiendo que lo que se está proponiendo es limitar el ingreso o la remuneración de $40 a $40 o $50, que sería, según el Ministerio, el costo de desarrollo, a proyectos que hicieron su project finance y pidieron sus créditos a la banca con un precio estabilizado que es, hasta el momento, tiene un valor entre $60 y $70. Entonces, la pregunta es si el Ministerio ha hecho una evaluación costo-beneficio de lo que significa, de esa perspectiva, el disminuir casi en un 50% los ingresos de un segmento que hoy día ha representado casi $3.000 millones de inversión en generación, que se emplaza en las comunidades, en las zonas de la metropolitana hacia el Ñuble, incluso en la región de los ríos y la región de los lagos, que además ha hecho refuerzos e inversiones en las redes de distribución por más de $100 millones, que además aporta entre un 5 y un 6% de la energía renovable, que esa energía renovable se encuentra aguas abajo de la congestión. Normalmente la generación PMGD en las regiones de Antofagasta y Atacama nos representa más del 3% de la generación, y por lo tanto atacar los elementos de congestión a través del régimen de PMGD
no efectivo a nuestro juicio, con un sector a los cuales se modificaron las condiciones de precio en el año 2019. Y me preocupa, de cierta forma, que vi un gráfico que tiene una forma similar a un gráfico que vimos en la discusión del Congreso cuando se discutió la Ley de Estabilización de Tarifas, que es un gráfico que se pretende eventualmente, de alguna forma, hacer la recaudación para pagar el subsidio o los beneficios que estamos conversando hacia los clientes regulados y eventualmente también hacia todos los consumidores, basado en una proyección de costos marginales. ¿Qué va a pasar si esa proyección no se cumple y si no se logra recaudar lo que se tiene que recaudar? ¿Cómo después vamos a dar las explicaciones diciendo que teníamos la expectativa de tener un cierto nivel de recaudación y después no logramos ese nivel de recaudación? Fundamentalmente porque el precio estabilizado es una proyección teórica que hace la Comisión Nacional de Energía, una proyección del desarrollo del sistema eléctrico en los próximos 10 años y que después se contrasta con la realidad, que es el costo marginal. Y todos sabemos, los que estamos en el sector, que la proyección de costos marginales es algo extremadamente complejo, depende de la hidrología, depende de los costos de combustible, y depende de una serie de situaciones que naturalmente son de muy difícil predicción. Y por lo tanto, ¿qué va a suceder si esas predicciones por alguna razón no se cumplen? ¿Qué va a suceder con el subsidio? Me parece, por lo menos desde el sector de PMGD, estamos súper abiertos a explorar diversos mecanismos para aumentar la recaudación del subsidio. Nosotros hemos sido abiertamente apoyado los cambios que se están haciendo y pensando para la recaudación de impuestos a las emisiones. Pero creemos también que es importante ver los efectos que la reducción de un 50% de los ingresos va a tener en un sector que además este mismo gobierno en marzo del 2016 amplió los plazos para poder acogerse al mecanismo de precio estabilizado. Creo que la discusión sobre la generación distribuida es una generación pendiente. Hoy día siempre hemos visto a la generación distribuida como un apéndice, como una cantidad de energía que es poco significativa, y en la medida que no tengamos una política clara de generación distribuida, como se supone que deberíamos haber tenido en noviembre del 2023, no vamos a poder seguir enfrentando discusiones relevantes como esta. Las decisiones que hoy día tomemos en torno a estos temas nos van a acompañar por los próximos 10 o 15 años y yo creo que es muy difícil predecir la evolución de los costos marginales y basar el subsidio a las familias más vulnerables en algo que tiene un margen de error bastante elevado. Gracias, señor ministro. Sí, a ver, lo primero es aclarar que las expectativas de recaudación, lo que hacen uno en estos casos es, uno tiene una expectativa de gasto, una expectativa de recaudación, esa expectativa de recaudación lo que hace es informar un informe financiero, pero si esas expectativas de recaudación, y esto vale para esto, para el impuesto al carbón y para todas esas cosas, pero uno tiene un compromiso de una política social que hay que implementar. Lo que hace el Estado es ver cómo se hace cargo de esas diferencias en el tiempo. En esa dimensión no es muy distinto el impuesto al carbón que esta que otra, digamos. Uno tiene una serie de expectativas de recaudación, esas se incorporan en el informe financiero y por cierto que muy disponibles a ajustarlas respecto de las metodologías que se propongan. Ahora, todas las proyecciones de gasto se hacen sobre la base de expectativas de recaudación. Eso, digamos, es imposible no hacerlo así. Y esas dependen, bueno, de la actividad económica, del funcionamiento de un mercado, es, digamos, generalmente de ese tipo. No sé si
Nicolás o José quieren expandir sobre cómo estamos trabajando este informe financiero, pero no es muy distinto que las metodologías que se utilizan en términos generales. Antes de darles la palabra, eso sí, obviamente hemos hecho un análisis de costo-beneficio, como siempre lo hacemos en todas nuestras políticas. Lo acompañaremos en su momento, pero eso obviamente, digamos, el costo-beneficio mira también, digamos, la historia para atrás y cómo, de alguna manera, lo que mostraba antes, digamos, que hay momentos donde los ingresos parecen haber estado bastante por encima de los costos de desarrollo en un segmento específico y, por lo tanto, hay, digamos, una acumulación y hacia el futuro una proyección que obviamente podemos tener en cuenta las observaciones que se hagan al respecto, pero básicamente lo que estamos haciendo aquí, al igual que en el impuesto, en la sobretasa del impuesto verde, es tratando de encontrar capacidad contributiva, un espacio, digamos, donde se pueda recaudar los fondos necesarios para expandir este subsidio. Obviamente, quienes reciben digamos, el segmento económico que está sujeto a esa contribución, como ocurrió en su momento con el cargo por servicio público, digamos, uno entiende que le genera, que tienen, digamos, observaciones, a su vez también peticiones de principio. En eso, digamos, invitaciones a mantener el debate de manera constructiva y ojalá ceñirnos al espacio que, digamos, esto es una mesa de trabajo donde principalmente vamos a ver espacios técnicos, por así decirlo, las objeciones políticas o ideológicas que uno pueda tener, yo diría que son más bien para la discusión legislativa propiamente tal, más que acá. Pero José, no sé si José o Nicolás quieren hablar un poco sobre cómo estamos haciendo el informe financiero. Sí, gracias, ministro. Yo diría simplemente que hay que tener claro que la existencia o no de un subsidio y su magnitud no depende del cumplimiento o no de determinadas proyecciones, sino que depende de que exista una legislación. Lo que ha planteado el Ejecutivo es para que pueda haber una legislación que expande el subsidio para llegar a 4,7 millones de hogares. Lo que se requiere es viabilizar los recursos y, por lo tanto, el eje 1 de la propuesta respecto a PMGD lo que hace es viabilizar una parte importante de esos recursos. Ahora, si en el futuro se cumplen o no las proyecciones, lo que uno hace es que genera las mejores proyecciones disponibles, dada la información que tiene a la fecha. Luego, una vez que tenemos una legislación aprobada, no queda más que cumplir esa legislación. Solamente quiero agregar también que estamos hablando de una ventana temporal de 3 años, 25, 26, 27, por lo tanto las proyecciones, siempre proyectar es difícil, pero proyectar en un horizonte temporal de 3 años es relativamente más fácil que proyectar en un horizonte temporal de 10 o 15. Y a su vez, bueno, también respecto al costo-beneficio, como decía, nosotros estamos haciendo obviamente el análisis de costo-beneficio, lo vamos a facilitar en su detalle, como siempre lo hacemos. Ahora, un poco, esta fue una observación muy parecida a la que se realizó cuando presentamos la sobretasa temporal del impuesto a las emisiones, y participantes de la industria termoeléctrica señalaban que esto podía tener consecuencias permanentes en la organización industrial. La invitación es a presentar esos antecedentes de manera concreta y con una metodología que pueda ser validada por el resto de las personas y no quedarnos solamente en el titular. En el caso de las observaciones que formularon, yo creo que ya fue hace como 5 o 6 sesiones atrás en la mesa técnica, sobre las posibles consecuencias que tendría en la organización industrial esta sobretasa, todavía no llega ese informe que fue prometido. Entonces, en este caso espero que se haga llegar.
Obviamente esas son consideraciones que se pueden evaluar, pero es importante, atendía que esto es una naturaleza que tiene una naturaleza técnica esta discusión, ojalá esos antecedentes se hagan llegar. Mira, ministro, yo quería más bien referirme a las cuestiones más bien de decisiones políticas que al tema técnico, entendiendo que tenemos un problema porque hay una promesa gubernamental que ha sido respaldada políticamente por los parlamentarios, que es ampliar el subsidio para atenuar el impacto del alza, y el financiamiento es clave en esta materia. Sobre el tema del financiamiento, yo creo que hay cuestiones que tenemos que todavía despejar bien. En lo personal, hay que ponernos bien de acuerdo cuánto es el aporte del fisco por el mecanismo del neto del IVA, y sobre estas dos materias hay que tomar definiciones políticas. Yo estoy de acuerdo con su preocupación en términos de que aquí hay sectores que vienen a plantear que esto no se puede, que es inconstitucional, y ponen 10.000 objeciones, pero la pregunta del millón es ¿cuál es la alternativa? ¿Ya? Porque la alternativa no puede ser que yo no lo quiero hacer y lo tiene que pagar el fisco, cuando por el otro lado el fisco pretende recaudar más recursos y se le dice, oiga, no haga nada, no suba los impuestos, y solo se puede dedicar a mecanismos de anti-evasión y anti-ilusión. O sea, eso es decir no de manera elegante. ¿Ya? Entonces, aquí es una cuestión que es clave definir bien, en particular al sector privado, que si queremos efectivamente tener un subsidio que tenga esa cobertura o se acerque a esa cobertura que ha planteado el gobierno, todos tenemos que hacer esfuerzo. ¿Ya? Y de ese punto de vista está bien, puede haber discusión técnica en esta materia de los PMGD. Yo creo que aquí hemos escuchado a dos actores, uno pide ser escuchado, un tercero. Yo creo que hay que escuchar a más actores. O sea, a mí me gustaría tener la opinión de Acera, por ejemplo, de otros expertos, para tener claro, porque se ve que esto es una materia controversial, ¿ya? Es que esto es una materia controversial, no lo pido ahora, sino que para la próxima sesión, digamos. Que es una materia controversial y tenemos que tomar la mejor definición, que por un lado permita recaudar los recursos y por otro lado no afecta en tarifa, que es nuestro segundo criterio. ¿Ya? Porque esto finalmente no puede significar otro golpe más al tema de la tarifa de los clientes regulados. O sea, lo que estamos buscando aquí también, y tenemos que sostenerlo, es el que no impacte en las tarifas ni en los regulados. Entonces, pero llega un momento determinado, yo estoy de acuerdo que llega un momento determinado en que las soluciones técnicas son medias complejas y hay que tomar definiciones políticas, y ahí creo que hay que volver al origen. Las comisiones están los parlamentarios, ellos tienen el mandato ciudadano, y ahí uno podrá construir mayorías para legislar considerando el cuadro político en que estamos, en que necesitamos un proyecto de ley que salga a la brevedad, por tanto tiene que construir mayorías transversales, tanto en el Senado como en la Cámara, y entendiendo que tenemos una urgencia que resolver, que es el impacto en las familias del alza tarifaria. Entonces, creo que hay que armonizar eso desde el punto de vista de que hay que ponerle límite a la conversación técnica en el tiempo, y hay que pasar a un momento de definiciones que tienen que tomar las respectivas comisiones con el gobierno al respecto, digamos. Y a esa conversación, nosotros lo que queremos plantear es que por la condición de la correlación de fuerza, como diría Nicolás, digamos, y por la condición técnica, es que aquí tenemos que construir una mayoría transversal. No es solución decir no y que lo hagan otros, que es lo que yo siento que están aquí planteándose. No, yo no lo quiero hacer, no me toquen, es inconstitucional, genera incerteza jurídica, que lo haga el fisco. Está bien, pero al fisco, por el otro lado, todo el mundo le dice que no. ¿Ya? Y la semana pasada, el ministro de Hacienda tuvo que firmar un acuerdo tributario, ya al respecto, donde se señala que tiene que olvidarse de subir el impuesto a la renta y solo puede dedicarse a la anti-ilusión y la anti-evasión. Y además en ese acuerdo, en esos recursos, se señala que no entra el tema del subsidio eléctrico, porque hay otras prioridades. Entonces, creo que tenemos que ser responsables en las señales que damos de que tenemos que salir de ese cajón de la intransigencia y movernos a un casillero que sea, bueno, ¿cómo encontramos una solución para un financiamiento transitorio cuando sabemos que la recaudación del IVA neto no da para el 100% y da para un tercio?
¿Ya? Ese es el dilema político que tenemos que resolver. Habrán antecedentes para discutirlo aquí técnicamente, pero también va a llegar un momento determinado en que tenemos que tomar definiciones políticas en las respectivas comisiones. Entonces, pediría que ojalá la próxima sesión pudiéramos escuchar sobre este tema de PMGD, otras visiones, si es que hay otras alternativas, ¿ya? Pero entendiendo que esto es un esfuerzo que no puede hacerse solo desde el ámbito, digamos, del ámbito fiscal. Nosotros tomamos la tarea de ver quiénes pueden presentar el jueves en atención a su interés. Tenía Humberto, Hernán, Javier. Gracias, ministro, y por su intermedio, presidenta. Dos cosas, ministro. Ojalá que el remedio no sea más complejo que la enfermedad. Cumplo para no hacer ningún juicio de valor, solamente me queda esa preocupación. Y en ese mismo contexto, en relación a las pymes, lo bueno de la presentación de ustedes el día de hoy es que por primera vez aparece una alternativa para las pymes que están fuera de todo. Pero me aparece la alarma inmediata en relación a que las pymes puedan tener contratos con PMGD solares, que los costos de inyección y los retiros al final del día se traduzcan en un peso mayor que una solución a la pyme, porque si el contrato no se puede abastecer, estoy pensando lo mismo que ocurrió con los grandes solares, ¿verdad?, que producto de las limitaciones de transmisión en la inyección y el retiro se pudiese ocurrir esa situación. Entonces, sin perjuicio que uno no tiene la bolita de cristal y no puede decir si esto va a resultar o no va a resultar, uno sí pudiese proponer que quizás las pymes pudiesen tener el trato de cliente libre y que ellos pudiesen optar con el proveedor que les dé la mejor alternativa en precio, porque ya sea por vía de PMGD o en función de cliente libre, igual se va a modificar el contrato regulado. Entonces, quizás dar la alternativa de que el pyme pueda negociar con el generador o el comercializador que sí ofrezca una mayor alternativa y no solamente limitarlo a estas situaciones que pudiesen darse efectivamente producto de que las inyecciones y los retiros tengan valores muy, muy dispares. Gracias. Sí, obviamente esta fue la primera sesión, vamos a tener muchas más sobre el diablo está en los detalles, en particular en este tipo de propuestas. Pero al menos un par de cosas, no sé, Danilo, si tú quieres decir algo más también. Danilo, el jefe del Departamento Eléctrico de la Comisión Nacional de Energía. A ver, la idea es dos cosas. Uno, esto simplemente a través de una modalidad tarifaria. Y entonces esta modalidad tarifaria es algo de lo que se puede entrar y salir. Nosotros hemos estado avanzando en el Tribunal de la Libre Competencia, es el primer paso para evaluar la disminución en el umbral de potencia necesario para migrar al segmento libre, y eso es algo que vamos a seguir impulsando hacia adelante. Es importante tener en cuenta que la razón por la cual, y esto es algo que me tocó tratar de explicar en la Comisión de Economía de la Cámara, no es lo que nosotros estamos haciendo es implementar la ley vigente en materia de umbral, ¿sí? Por lo tanto, como estamos implementando, no calzaría dentro de la hipótesis de renegociación del artículo 134 de la Ley General de Servicios Eléctricos. En este caso, el mecanismo que estamos implementando de esta bolsa de pymes, primero es transitorio y segundo se materializa en la cantidad suministrada, y por lo tanto también entendemos que no forma parte de las hipótesis contempladas en el artículo 134 de la Ley General de Servicios Eléctricos. En ambos casos la idea es precisamente actuar dentro de los marcos que nos permite la institucionalidad vigente para entregar una solución. De nuevo, en este caso también sería temporal, 25, 26, 27. Si sobre la base de esa experiencia se decide legislar en materia de
portabilidad, en materia de comercializadoras o todas esas otras reformas como más de fondo que están pendientes y que es difícil pensar en legislar algo de esa profundidad ahora, digamos, al calor del proceso de estabilización. Bienvenido sea. Sí. Muy brevemente, mi observación iba en lo siguiente. Si a los PMGD, ¿verdad?, se les va a fijar el precio estabilizado a un valor dado por el costo de desarrollo, ¿va a ser poco atractivo? No. La idea es mantener el precio estabilizado. Ya, ok. Pero va a haber una merma en el precio. En el fondo, lo que quiero decir en términos muy sencillos, ministro, que a lo mejor no cerrarnos solamente a los PMG, sino cualquier otro oferente que le pueda dar un mejor precio al usuario final, particularmente a la pyme. Esa es mi observación, solo, ministro. En estas bolsas, sí. Evaluémoslo, digamos, una vez que yo creo que es importante con más detalle evaluar esa propuesta, pero es algo que se puede incorporar. Hernán. Gracias, ministro. Bueno, nosotros coincidimos con apreciaciones que se han hecho aquí. Nosotros hemos estado impulsando justamente lo que estaba hablando el profesor Verdejo, justamente el impulsar de que el umbral, no nos preocupa el umbral para ser cliente libre, sino que se dé la posibilidad de asociarse, tanto los consumidores como los pymes. Logrando el umbral, podrían negociar en conjunto. Entonces, creo que lo que podemos hacer como consumidores regulados, también lo podemos hacer con los residenciales. Esto no estamos inventando, ni siquiera estamos descubriendo la pólvora, porque en otros lados también lo hacen los consumidores residenciales. Por lo tanto, hay experiencia. Esa es una manera. Nosotros estamos de acuerdo que hoy día la urgencia es buscar un subsidio, efectivamente, pero creo que lo principal es que haya competencia en el sector eléctrico. No podemos permitir esto de que haya un sector que tiene un subsidio y esté siendo hoy día asumido en un sector, pero no nos olvidemos de que los costos sistémicos se van a traspasar a los consumidores el 2027 y vamos a tener que recibir el golpe. Y nosotros hemos estado diciendo que no es bueno que los costos sistémicos pasen a los consumidores. No tienen capacidad de negociación, no tienen ninguna capacidad de poder regular los costos que significa lo que incorporan los costos sistémicos. Entonces, claramente ahí hay un tema. ¿Y qué es lo otro que nosotros, tengo entendido que estamos para exponer la próxima semana o en la próxima reunión? Y por lo tanto ese es el tema. Pero ¿qué es lo que hemos echado de menos? Porque aquí se ha mencionado el coordinador eléctrico. ¿Podría él ser invitado? Yo creo que él tiene una opinión bastante y que aquí se ha mencionado y que conoce del tema en profundidad. Y por lo tanto me parece que debiera ser invitado a que exponga cuáles son los temas que hay de competencia que hay en el sistema. Nosotros lo que buscamos es que todos compitan. Y compitan en igualdad de condiciones. Nada de distorsiones, nada que tenga que ver con subsidios cruzados o por el estilo. Por lo tanto, ese es un poquito lo que vamos a exponer en la próxima reunión, porque lo que buscamos, en el fondo, es que más allá del subsidio, que logramos tener una tarifa baja para los consumidores residenciales, que tengamos la posibilidad de jugar en el mercado, o sea, aquí todos tienen que competir en igualdad de condiciones. Eso. Gracias, don Hernán. Estamos un poquito pasados la hora, así que si les parece, Javier, y cerramos. Sí. Muchas gracias, ministro. Muy cortito lo mío. Mi pregunta tiene que ver con el orden de la discusión, entendiendo de que la mesa tenía dos objetivos, ¿cierto? Es evaluar otras fuentes de financiamiento para el subsidio y otras políticas públicas destinadas a disminuir el alza de la tarifa eléctrica. Pero yo lo que entiendo de esta propuesta de los PMGD es que en su eje 2 es disminución de tarifa para pymes. O sea, sería parte de la segunda discusión, ¿cierto? Entonces, si ya se abre esa segunda parte de la segunda, o sea, se abre esa discusión en la segunda parte, entiendo que ya todos podríamos venir con las propuestas tales como la que acaba de plantear Humberto, ¿cierto? Que yo por lo más comparto. ¿Ya? ¿Ese va a ser el marco de la discusión o no?
Esa es como la... La idea de incorporar este segundo pilar para las pymes fue precisamente responder a una solicitud de incorporar en este proyecto de ley algo que tuviera relación con lo anterior. Ese es un acuerdo que siempre se puede revisitar sobre la base de, pero eso ya es parte de lo que mencionaba Julio, las cosas que tenemos que discutir a nivel de, digamos, parlamentarios propiamente tal y en el seno de la comisión, pero es algo que obviamente se puede reconsiderar y obviamente durante la discusión parlamentaria también se pueden formular indicaciones y ese tipo de cosas. No, me parece perfecto, si en el fondo es para saber si es que en esta mesa se van a tocar efectivamente otras políticas públicas destinadas al alza tarifaria fuera de esta propuesta o no. En esta mesa se va a tocar, perfecto, pero se va a tocar en las sesiones después de que cerremos el contenido del proyecto de ley. De hecho, entiendo que el siguiente tema es precisamente el que han levantado varias veces ustedes de revisar los antecedentes sobre los contratos y sus mecanismos de renegociación. Gracias, ministro. Sí, solo qué bueno que lo dice el señor Piedrafierro, porque es sumamente importante recordar el origen y la finalidad de la mesa. Hoy día nosotros estamos trabajando para poder avanzar en el proyecto del Ejecutivo, pero esta mesa técnica que viene en la ley justamente lo que buscaba es ampliar los fondos, buscar alternativas de recursos, pero también hacer las modificaciones y levantar propuestas. Y eso es lo que esperamos hacer en el resto de los 3 meses que le quedarían a la mesa y que yo espero que podamos levantar nuestras propuestas legislativas. Okay. Solamente una súper cortito. ¿Es posible, ministro, que en la próxima, podamos mandar por correo consulta a la propuesta para no tener que hacerla en la misma sesión y podamos tener... ¿Sí? Muy bien, gracias a todos por su asistencia y recuerden que el día jueves vamos a sesionar únicamente con los asesores de los parlamentarios y los invitados que quieran venir.